Listo, ya estamos en vivo en Facebook. Muchas gracias a todos los que se están uniendo y nos están sintonizando en nuestra última charla de la Semana de los Procariontes. Y bueno, estamos muy felices de contar aquí con nuestra ponente, la doctora Valeria Sousa. Me voy a permitir presentarla antes de que ella nos comience y cederle los micrófonos a ella. La doctora Valeria Sousa obtuvo su licenciatura como bióloga, es también maestra en ciencias y doctora por parte de la UNAM. Posteriormente obtuvo dos postdoctorados bajo la tutela del doctor Richard Lenski, primero en la Universidad de California en Irving y después en Michigan State University. Actualmente es investigador titular en la UNAM, en el Instituto de Ecología, donde trabaja desde el 93 y es SNI nivel 3. El área de trabajo de la doctora Sousa es la ecología evolutiva y la evolución molecular de los microorganismos y trabaja con la pregunta ¿por qué hay tantas especies? Es decir, ¿cuáles son los procesos que separan a los organismos que forman poblaciones hasta convertirlos en especies? Así como entender cómo varias especies similares pueden coexistir en un sitio particular y saber qué redes de interacciones forman. Su sitio de estudio es Cuatro Ciénegas en Coahuila. A lo largo de su carrera científica y hasta la fecha tiene 122 artículos de investigación publicados o en prensa en revistas arbitradas internacionales, los cuales han acumulado más de 7,000 citas. Ha producido 40 capítulos en libros, un libro coeditado y dos textos de biología para quinto de preparatoria del programa de la UNAM. Springer está editando una colección de 7 libros sobre la enorme diversidad de Cuatro Ciénegas, producto del proyecto Inventario Total de Churince. 5 de ellos ya están publicados. También tiene 16 artículos en revistas nacionales, 76 conferencias internacionales por invitación y simultáneamente ha impartido alrededor de 60 cursos de 19 materias en la UNAM. Ha tenido 22 proyectos, de donde ella es la responsable, de los cuales uno de ellos está vigente. Y bueno, muchos alumnos se han titulado bajo su dirección, tanto de licenciatura, maestría y doctorado. Sus distinciones incluyen una fellowship de la Fundación MacArthur, el Premio Nacional de Conservación en la categoría de investigación otorgado por Semarnat en el 2006, el Premio BW por Amor al Planeta en 2010 y el Aldo Leopold Fellowship otorgado por el Instituto Woods de Stanford, de la cual ahora es parte del Board of Advisors, así como el Premio al Mérito Académico Águila Guerrera del Colegio de Biólogos en 2016. En abril del 2019 se anunció que es miembro internacional honorario de la American Academy of Arts and Science y acaba de recibir el Environmental Stewardship por la Sociedad Científica de Estudios de Agua Dulce. Es editora de Per J. Biology y miembro del Consejo de Pronatura Noreste. A lo largo de su permanencia en la UNAM ha sido secretaria académica desde el 2005 al 2008 y miembro electo de la Comisión Dictaminadora de Biología en la Facultad de Ciencias, del 2006 al 2008. Y bueno, esto es solo unas de las cosillas que sabemos que la doctora ha participado, además de ser una excelente divulgadora de la ciencia. Y bueno, le cedemos los micrófonos a la doctora. Encantada, gracias Martín de presentarme. Yo soy maestra de procariontes desde el inicio y soy gran fan de la materia. Y yo creo que ustedes, estudiantes de procariontes, son lo máximo del planeta porque son del primer semestre de la carrera de biología y es la materia que más me gusta dar. Doy una vez posgrado y otra a ustedes y me gusta más darles la clase a ustedes que a los de posgrado, pero no se los digan a los de posgrado. Entonces, les quiero platicar de mi lugar favorito, Cuatro Ciénegas, y cómo esta montaña, no sé si ven mi flechita, espero que sí. Esta montaña, que se llama San Marcos y Pinos, guardó la historia desde el Érase una vez. No sabemos qué tan profundo, pero sí sabemos que al menos desde el Precámbrico. ¿Y por qué Cuatro Ciénegas es el lugar más diverso del mundo? Cuatro Ciénegas es un lugar que está en el desierto chihuahuense, en el estado de Coahuila. El desierto chihuahuense va desde Querétaro hasta Texas.
y se caracteriza por ser uno de los desiertos más grandes de Norteamérica. Pero esto que se ve como una mariposa, que está aquí de este lado, es Cuatro Ciénegas. Es una mariposa blanca que está en el desierto y se ve desde el espacio como algo relativamente vacío. Pero a pesar de que se ve en el espacio como algo relativamente vacío, no es una selva, es un desierto. Es tal vez el lugar más diverso del mundo. Y algo que es fascinante es que esta enorme diversidad existe a pesar de que hay muy pocos nutrientes, el lugar con menos fósforo que conocemos, y esa característica es la que lo hace similar a los mares del pasado, además de que tiene minerales muy parecidos a los mares del pasado. Aquí está la razón de la diversidad de estos ciénegas, y es esta bolsa magmática que creemos que es una anormalidad en la corteza terrestre, ya que ahí se han abierto dos supercontinentes. Una es Rodinia hace 800 millones de años y otro es Pangea hace 200. Y hace 200 millones de años, cuando se rompió Pangea, el Coahuila estaba a nivel del Ecuador y todo lo que hay entre el Ecuador y Coahuila no existía, todo eso estaba en el magma. Entonces realmente en el Jurásico hubo una enorme aportación de magma adentro del mar, y por esa razón hay yeso en Cuatro Ciénegas, porque las conchas se hicieron de sulfato de calcio en lugar de carbonato de calcio, simplemente porque era el mineral más abundante en los alrededores. Entonces la marca del Jurásico son las dunas de yeso de Cuatro Ciénegas. Y entonces la forma de la mariposa se debe a esta tectónica de placas tan especial que resume a Cuatro Ciénegas. Aquí en esta plática voy a hablarles del Churince, que está en azul de este lado, del lado del Jurásico, que es todas estas dunas de yeso, y del otro lado de la montaña vamos a hablar de dos sitios, Pozas Rojas y Domos del Arqueano. Entonces, ¿qué parte de la historia de la vida nos dice Cuatro Ciénegas? Cuando se rompió Rodinia, hace 800 millones de años, el mar era anaranjado y aumentó la superficie de mares someros, o sea, de costas donde el mar no era profundo y donde los estromatolitos son muy felices. Y entonces en todas estas costas crecieron los estromatolitos y capturaron en sus arrecifes el CO2 de la atmósfera, precipitando un cambio climático global que se llamó el criógeno, donde se congelaron todas las masas continentales, y eso liberó el fósforo en dos periodos que tiene el criógeno, el esturniano, que es el primero, donde ese fósforo liberado entra a la costa junto con agua limpia rica en oxígeno. Ya había ocurrido la gran oxigenación, y este fósforo era el elemento que le faltaba a los eucariontes que ya habían evolucionado sobre los tapetes microbianos y los estromatolitos, pero que no tenían ninguna oportunidad de crecer porque no había nutrientes suficientes para desarrollar la vida compleja. Entonces, al final del esturniano, las algas capturan en sus cuerpos el CO2 porque crecen frenéticamente en las costas debido a la entrada del fósforo, y se ve muy bien esa marca al final del esturniano del boom de algas. Y otra vez se congela el mundo, y esta vez se llama el Marinoan, y cuando se descongela el Marinoan entra otra vez fósforo a las costas, y ya le toca a los animales. Y los primeros animales eran pequeños y comían estromatolito, primero deslizándose sobre el estromatolito, y luego evolucionaron muy pronto mandíbulas. Y al tener mandíbulas empezaron a roer los estromatolitos y a hacer cavernas y hoyos, y liberaron de esta manera el nitrógeno y el fósforo que estaban atrapados en los sedimentos marinos que nadie había tocado por 3,000 millones de años. Entonces, es muy interesante que precisamente fueron los estromatolitos los que precipitaron estas congelaciones, y que de alguna manera con el crecimiento de las algas y la evolución de los primeros animales en el edicardiano, pues de alguna manera firmaron su sentencia de muerte, porque los estromatolitos
no pueden coexistir con las algas que crecen mucho más rápido y les roban el sol. Y obviamente los herbívoros no son sus amigos. Y es por eso que los estromatolitos se quedaron refugiados en unos cuantos sitios extremos donde no crecen las algas y en general donde no los mastican. Entonces, Cuatro Ciénegas ha estado en el mar por mucho tiempo. Esta estrella es un poco grande, pero refleja dónde ha estado Cuatro Ciénegas a lo largo de la historia de los continentes. En el Océano era parte del mar interior. Cuando se cae el meteorito que mata a los dinosaurios, hay un tsunami que va desde Yucatán, desde Chinchulub hasta Montana, que era toda esta parte del mar interior, y hay en Montana esta especie de cementerio que dejó la ola del tsunami, y es muy impresionante porque hay pedacería de todos. Pero ese mar interior se retiró cuando se levanta el altiplano central y la Sierra Madre Oriental, y Cuatro Ciénegas deja de estar en contacto con el mar hace 35 millones de años. Pero básicamente la montaña guardó estos sedimentos marinos. ¿Y cómo sabemos que guardó los sedimentos marinos y la vida dentro de esta montaña? Lo sabemos porque los bacillus, que son aerobios, que viven en Churince, que es un sitio que ya no existe, nos enseñan esta firma con reloj molecular, tanto de cuando se rompió Rodinia como cuando se rompió Pangea. Vean los brazos azules de los linajes de Bacillus. Hay 220 linajes endémicos, nada más del Churince. Y hay 1000 especies de cosmopolitas de Bacillus, pero los que están en Cuatro Ciénegas son en general endémicos. Y cuando hacemos un árbol de reloj molecular con el 16S, vemos aquí la firma del edicardiano, que es cuando el mar se vuelve azul gracias a la actividad de los animales que liberaron el nitrógeno y el fósforo de los sedimentos marinos y permitió que las algas crecieran en la columna del agua en el mar, oxigenando al mar por primera vez. Y estos son los testigos de esa oxigenación. ¿Por qué? Porque necesitan oxígeno para crecer. Entonces, los primeros bacillus, la base del árbol de los bacillus, está en Cuatro Ciénegas. Y luego está la marca del Jurásico en varios linajes diferentes que entraron simultáneamente a partir del mar cuando se abre Pangea. Y literalmente nace el Atlántico en Cuatro Ciénegas. Y Bacillus es nada más un grupo muy pequeñito en una enorme diversidad que había en el Churince. Lo que tiene círculos grises son las bacterias del suelo. Las arqueas están muy poco representadas, por lo tanto no les alcanza una ruedita, que empiezan a tener ruedita cuando tienen una abundancia mayor del 1%. Entonces, la biosfera rara está representada por ramas del árbol, pero no por circulitos. Y las que tienen 10% más, como las actinobacterias, esas tienen un círculo más grande. Entonces vemos que Bacillus es casi de la biosfera rara, pero es poco abundante, y que la mayor parte de esta biodiversidad no la podemos cultivar, por lo tanto solamente la podemos conocer por medio de la ecología molecular. Cuando buscamos los virus por medio de metagenómica de virus en el Churince y los comparamos con el agua, este es de agua, son virus del agua. El Churince con una manantial que está del lado del Churince que se llama la Becerra, que es esta barra que es totalmente diferente. Luego están Pozas Rojas, que como ven tienen una firma muy particular cada una de ellas. O sea, cada sitio en Pozas Rojas es diferente. Y estos son 2 peces endémicos y un pez invasor. Las bacterias, los virus que están en sus intestinos tienen que ver con las presas que comen estos peces, y eso era para reafirmar nuestra hipótesis de que los virus son una imagen al espejo de la diversidad que está en ese lugar. Entonces aquí la Becerra sería el lugar más diverso, y es
realmente muy interesante que la becerra ya el año pasado logramos restablecer el humedal alrededor de la becerra y también el humedal alrededor del río Mezquites. Pero Churince, que es estas muestras que eran muy diversas y que son las que mostramos aquí, ya no existe. Dejó de existir en 2017 debido a la sobreexplotación del acuífero. Entonces ya perdimos esas bacterias, ya están adentro de la montaña. Y en el otro sitio que habíamos visto que es muy diverso y diferente del otro lado de la montaña, que es Pozas Rojas, es un lugar extremo, muy fluctuante, como ven aquí, muy salado. Y se llaman Pozas Rojas porque pues, hay diferentes tonos de rojo, desde pardo hasta realmente rojo, debido a las bacterias que viven en estas pozas rojas. Y es un sistema fascinante porque están todas estas pozas como en media luna alrededor de una poza más profunda, que se dice el hundido, y en 2008 tenemos un metagenoma de esta poza, y era extraordinariamente pobre en fósforo. Había 156 nitrógenos por cada fósforo, era el lugar más oligotrófico de todo Cuatro Ciénegas. Y luego hubo un huracán, el Alex, en 2010, que convirtió todo esto en un solo lago. Y por lo tanto la hipótesis es, bueno, después de esa perturbación, ¿qué pasó? Entonces en 2013 fuimos y ya no era un lugar oligotrófico, ya había 9 nitrógenos por cada fósforo. ¿Por qué? Porque toda la materia orgánica del oeste del valle, no, del este del valle, fue a dar a las pozas rojas y por eso se inundó. Es como la zona de drenaje de todo el valle. Y entonces esta materia orgánica cambió la cantidad de nitrógeno contra fósforo. Pero, ¿qué pasó con las bacterias? ¿Se homogenizaron cuando se convirtió en un lago o se volvieron a separar? Igual que se volvieron a separar las pozas en solamente 2 años después del huracán. Entonces, sacamos 16S del agua. Otra vez estamos hablando del agua, no del sedimento. De hecho, no hemos explorado el sedimento de este sitio, ni los tapetes microbianos. Y encontramos que el agua de Pozas Rojas es aún más diverso que el Churince. Y sobre todo, cada sitio es diferente y el lugar más diferente de todos es la laguna profunda. De alguna manera, las pozas están alimentadas de un tipo de agua más o menos común, mientras que la profunda es totalmente diferente y vamos a ver por qué decimos eso. Al hacer NMDS, que es lo que compara la taxonomía de diferentes lugares, y ver qué se agrupa con qué, estamos comparando Churince, los ríos del mundo, que son los puntos rojos, o Churince son los puntos negros, el manto freático de Iowa, un lago que se llama St. Clair, que tiene estromatolitos en Estados Unidos, el mar Mediterráneo y Pozas Rojas. Y lo que encontramos es que a nivel género, el punto que se acerca al Mediterráneo es precisamente esta laguna profunda, mientras que las otras pozas se parecen más al Churince. Entonces, de alguna manera, Churince y Pozas Rojas están compartiendo parte del manto freático más superficial, mientras que lo que creemos es que la poza profunda tiene una entrada de agua mucho más profunda que se hace donde se guardaron las bacterias más marinas y por eso tenemos esta señal marina. Ahora no podemos demostrar esto hasta que tengamos isótopos para determinar el origen del agua y pues ahorita nos atrapó COVID, pero ya están tomadas las muestras para ser analizadas en geofísica. Y luego el último sistema, que es el más nuevo, el que llevamos menos tiempo estudiando, lo descubrimos en 2016 por pura suerte. Esta poza que se ve azul aquí, la habíamos visto años y es la más conocida en el rancho Pozas Azules. Y esto está a 50 metros de distancia y es totalmente diferente. Pero como siempre estaba seco, nunca le habíamos hecho ningún caso.
Era nada más un lugar extraño, seco, al cual no le poníamos nuestra atención, pero en ese viaje de marzo de 2016 encontramos que hacían estas como domos y se nos ocurrió nombrar a esta poza Domos del Arqueano, porque resulta que adentro de estos domos, como si fueran domos geodésicos, se replica la atmósfera del Arqueano, es decir, una atmósfera sin oxígeno, muy rica en metano, en CO2 y gases del azufre. Entonces, esto se ha vuelto fascinante y fue muy interesante porque fue el mismo año que le lloramos al Churince, que ya no tenía para dónde, y nos apareció un regalo nuevo que era Domos del Arqueano. Y entonces llevamos un amigo, porque no, cuando los descubrimos no teníamos chance de muestrear, porque no teníamos permiso por parte de Pronatura, y regresamos a la Ciudad de México, conseguimos un amigo de Gaby Olmedo, de Sinvestav Zacatenco, que llegó con nosotros y un cromatógrafo de gases para ver si de veras la hipótesis de que había metano allá adentro era cierta. Y midió estos círculos naranjas que son rarísimos y había mucho metano, esto es en abril de 2016, mientras que los domos que ya estaban rotos ya habían liberado el metano. Pero en enero de 2017, cuando estaba salado, que es aquí, hay mucho metano debajo de la sal y mucho más metano en los círculos naranja que en la zona donde hay tapetes microbianos. Entonces es un lugar fascinante donde hay mucho metano y ese metano está consumiendo el CO2. Por eso hay relativamente menos CO2 que metano. Y entonces este lugar pasa de ser con agua a tener donde tiene 50% de sal, debido a que se disuelven las sales que están aquí. O sea, es un lugar hipersalino. Cuando está seco, pues es la costa de sal y no hay agua, entonces aún más salino, pero llega a saturación. Y estos círculos naranjas se ven siempre, se ven tanto cuando están secos como cuando están mojados. Entonces son una anomalía, digamos, que estamos empezando a explorar. Y cuando hablamos de que este lugar era tal vez Domos del Arqueano, con nosotros venía una estudiante nueva de la Universidad de Nuevo León, Naomi Medina, que quería estudiar arqueas. Y ella dijo, yo quiero estudiar arqueas, yo quiero estudiar arqueas. No habíamos pescado nunca arqueas, del Churince son raras. Entonces hicimos metagenómica en 2016, 2017, tanto cuando había lluvias como cuando estaba seco, y encontró que había 230 otus de arquea, lo cual lo hace el lugar más diverso en arqueas que se conoce. Y hay un core de estas arqueas que son compartidas, no importa si está seco o está mojado, lo cual lo hace fascinante. Y muchas de estas arqueas son aloarqueas, como esperábamos, pero también muchas de ellas son metanógenas, también como esperábamos. Lo que no esperábamos es que hay muchas asociadas al magma, como igniesfera, sulfolobus, acidanus hospitalis, o sea, hay muchas asociados a ventilas hidrotermales que son abundantes en domos del Arqueano. Y cuando se comparan estos tres metagenomas con los metagenomas del Churince, que son los verdes, y los metagenomas de Shark Bay, que es también hipersalino, encontramos que los del domo del Arqueano son totalmente diferentes a todos, salvo esta muestra del Churince, que es cuando estaba más seco el Churince, y estaba más salado, y se parece por las aloarqueas. Y luego tenemos otros 3 metagenomas más que está analizando Jazmín Sánchez, y Jazmín Sánchez tiene una muestra nueva que es la de 2020, pero esa le acaban de llegar las secuencias, todavía no está analizado. Y como ven aquí, las arqueas, que son esta barra café, se mantienen como en 5% acá de la muestra, casi todo la muestra es bacteria, pero en 2018 empiezan a aumentar y en 2019 llegan a ser 25% de la muestra, que es altísimo. Entonces no sabemos, una hipótesis es que
pues a medida que está cayendo el manto freático y cada vez hay menos agua superficial, estamos acercándonos más al manto profundo que guarda la montaña. Y una cosa fascinante es la enorme diversidad de especies que se encuentran con el Gene Bank, que son 17,000 diferentes otros, cual es fascinante. Entonces, ¿qué está pasando en este sitio? Tenemos una hipótesis que se llama la retroalimentación ecoevolutiva, donde creemos que son las interacciones entre estas bacterias y arqueas, sobre todo la biosfera rara, la que juntas, cuando hay agua, cambia todo el ecosistema y forman estos domos, que son tapetes microbianos inflados, donde las fotótrofas están aprovechando el exterior para hacer fotosíntesis, mientras que las anaerobias están aprovechando una mucho mayor área debajo del domo. Y todo esto cambia al ambiente, el pH se vuelve 11 y la metabolómica del lugar indica estos cambios ambientales y por lo tanto cambia la estructura de la comunidad. Eso es la retroalimentación ecoevolutiva. Y cuando está seco, todo cambia otra vez y el pH es de 5. Entonces, son probablemente las interacciones más que las sales los que están dando estos cambios de pH y cambia la morfología completa de este sitio. Entonces, nos ocurrió hacer un levantamiento de la diversidad en 1,5 metros de distancia, tanto en húmedas como en secas, y con unos mesocosmos. Entonces tenemos 10 muestras en octubre de 2018 que estaba húmedo y parte de estas muestras le sacamos el DNA y les hicimos tags y otra parte las metimos en unos frascos y los guardamos a condiciones constantes con luz. Y luego fuimos 5 meses después a ver qué pasaba en secas y los secuenciamos. Aquí está la muestra en octubre de 2018. Aquí estos tubos son para hacer los mesocosmos y aquí están los falcons donde sacamos el DNA de los tapetes. Y aquí están los resultados de las 10 muestras que están a 10 centímetros cada una de la otra. Y cada una de las muestras a 10 centímetros de distancia son únicas. Solamente comparten 183 otus en el 1,5 metros. Y eso es extraordinario y es aún más diverso. Bueno, esto es tapete microbiano y esperábamos que fuera más diverso que Pozas Rojas. Igual Pozas Rojas, si le sacamos el DNA al tapete microbiano de las pozas, va a ser aún más diverso. Eso todavía no lo hemos hecho, pero ya lo haremos próximamente. Y la que está más lejana, la S10, es aún más diferente que las otras, probablemente porque está más cerca del círculo naranja. Y cuando hacemos la metabolómica comparada, que eso lo hizo Jocelyn Buenrostro, también cada sitio es único aún a 10 centímetros de distancia. Y lo que vemos es que cuando está rojo a la raya, son 1,500 compuestos orgánicos, es que está sobreproduciéndose. Y el mapa de esto es diferente a este mapa. Por lo tanto, lo que está sobreproduciéndose, por ejemplo, en esta muestra, debe tener que ver con la biosfera rara y no tanto con los géneros abundantes. Y cuando comparamos las bacterias más abundantes con las arqueas, los hongos y los eucariontes en una correlación de Pearson para ver cuáles cosas están co-presentes o co-ausentes, vemos que las arqueas, que son las primeras, en general están cooperando, son los cuadritos azules. Las arqueas con las bacterias pueden cooperar o pelear. Los hongos, hay unos hongos que son muy peleoneros y hay unos protozoarios que también son muy peleoneros. Pero en general encontramos más cuadritos azules que rojos, entonces hay más cooperación, es decir, copresencia que coausencia. Y cuando estamos haciendo esto para los 6,000 otus y lo que están unos matemáticos analizando esto y los resultados preliminares nos dicen que el 80% de los cuadritos son blancos, es decir, no demuestran ninguna
copresencia o coausencia son únicos a cada sitio. Y de el 20% que queda, la mitad está cooperando y la mitad está peleando, pero en realidad es que están peleando entre sitios y eso de alguna manera está defendiendo que cada comunidad sea única. Pero dentro de sitios suponemos que hay mucho más cooperación, como lo demuestran las arqueas, pero eso hay que hacer más estudios. ¿Y qué nos dicen los frascos? Esto lo está analizando Diego, que es maestro de ustedes. Y los frascos mantuvieron su tapete microbiano durante los 5 meses en condiciones constantes, pero 7 de ellos mantuvieron las condiciones, digamos, del arqueano. No hay oxígeno, eran mundos de azufre y no había casi cianobacterias, eran más bien bacterias púrpuras y verdes del azufre las que mantenían los tapetes microbianos, mientras que estas 3 que estaban más cerca de los círculos naranja sí evolucionaron mundos de oxígeno con cianobacterias e inclusive cambiaron el color del sedimento a blanco en lugar de negro, cual es muy interesante. Y la diversidad se mantuvo, es alrededor de 6,000 lotus, cada una es diferente. Las que hicieron mundos de oxígeno tienen estas cianobacterias que son muy particulares de estos frascos y todo lo gris es la biosfera rara. Entonces es muy interesante que este frasco, que fue el 9, hizo un pequeño domito y es el que tiene mayor proporción de biosfera rara, por lo tanto el más diverso. Y eso nos parece fascinante y Diego Esquivel está haciendo los análisis, esperemos ese paper pronto, Diego. Y luego, ¿qué pasó cuando estaba seca? Mira, esta es la orilla de un círculo naranja y aquí es la zona de tapetes. Y estos son los falcons con réplicas. Baja la diversidad a la mitad y esto rojo es una cianobacteria que es muy común en lugares hipersalinos y probablemente tiene la capacidad de hacer fotosíntesis con baja luminosidad porque está debajo de la costra de sal. Y todo lo gris otra vez es lo que es parte de la biosfera rara. Tenemos que sacar este paper pronto. Entonces, nuestra hipótesis es que San Marcos, esta montaña que tiene fuego en la panza, está guardando en cuevas de arcilla en sus profundidades a esta biosfera rara que funciona como banco de semillas enorme que está alimentando constantemente a las pozas porque el agua que baja cuando llueve, que es muy poco en el desierto, o necesitas huracanes, se recarga el manto acuífero profundo y luego el magma sube el agua de regreso. Lo que pasa en Churince es que como está un poco más alto, ya no le toca el agua de subida, ya no sube porque la parte de arriba del manto freático ya se agotó. Mientras que en Poza Azul, que es un poco más bajita que el Churince, sí le llega. Y lo que creemos es que la Poza de Domos tiene mucho más arcilla y limo que las otras y por lo tanto tiene una comunicación diferente con la biosfera profunda. Pero todo eso hay que demostrarlo con los isótopos y con más muestras de profundidades. Y yo creo que ustedes vieron este artículo en su clase, en los de mi clase sí lo vieron, que es que en 2020 publicaron un artículo donde este grupo de japoneses con muchísimo dinero y un submarino tomaron muestras de sedimento marino del fondo del Pacífico y encontraron bacterias que llevaban vivas por 100 millones de años en este sedimento de arcilla y eran bacterias aerobias que las ponen en una caja de Petri con nutrientes y crecen felices de la vida cuando el sedimento estaba datado en 100 millones de años. Entonces, las bacterias pueden estar dentro de la montaña mucho tiempo. La biosfera rara puede permanecer ahí quieta
o comiendo los minerales que hay a su alrededor y siendo nutridas por la parte quimiolitotrofa de la comunidad. Y cuando salen al sol, domina entonces la fotosíntesis como base de la cadena alimenticia. Pero en el caso de los domos del arqueano, también está toda esta quimiolitotrofía de las bacterias del azufre y de las metanógenas, que es muy importante. Entonces, no es tanto este esquema de que las cianobacterias son la base de la cadena alimenticia en el caso de las bacterias, pues no es tan cierto cuando estás hablando de quimiolitotrofía también como base de la diversidad. Entonces, para poder averiguar eso, hicimos hoyos. En octubre del 2020 no llevamos ningún alumno porque estábamos en pandemia, seguimos en pandemia. Aquí les voy a pasar un pequeño video de Luis Eguiarte, mi marido y maestro también de la facultad, dando vueltas para poder sacar la muestra que es muy difícil de sacar, y tenemos muestras 8 réplicas y ya tenemos el DNA y está en análisis en Langerío. Entonces, finalmente aquí está el cofre del tesoro, que es la Sierra de San Marcos y Pinos, en el atardecer, en el equinoccio de primavera. Y esta, ¿qué nos dice Cuatro Ciénegas del pasado? ¿Qué nos dice del origen? Del origen probablemente nada, pero del pasado temprano sí. Y los antiguos pobladores que pasaron por Cuatro Ciénegas, y hay huellas de ellos desde hace 15,000 años, consideraban esta montaña sagrada y el agua sagrada. Aquí está la Sierra de San Marcos y el agua alrededor de ella. Este es el símbolo de Tlaloc y esto pues parece una escalera. Me gusta pensar que es una escalera al cielo, pero quién sabe qué pensaron los chamanes que lo pintaron. Lo que sí sabemos es que desde la formación del planeta a partir de la colisión de Tea y Terra y la formación de la Luna, no había posibilidad de vida por 300 millones de años. ¿Por qué? Porque estaba demasiado caliente y no había agua líquida, solamente había vapor de agua. Pero hace 4.1 mil millones de años ya empezó a haber agua líquida, ya se había enfriado suficiente la corteza para que el agua no se evaporara, y ya hay evidencias de vida en 3 rocas independientes, una en Australia, otra en Canadá y otra en Groenlandia. Son las 3 rocas más antiguas que tenemos, y las 3 tienen diamantes de circonio con pedazos de grafito adentro, donde hay grafito con la señal isotópica de la vida, es decir, grafito con carbón ligero enriquecido. Por lo tanto, ya estaban las bacterias comiendo carbono hace 4.1 mil millones de años. Y eso es muy pronto. El origen de la vida probablemente se dio muy pronto, tan pronto como hubo agua líquida. La pregunta que nos podemos contestar es cómo se diversificó el último ancestro común. Yo no trabajo con evolución química y tenemos a Arturo Becerra y al doctor Lascano, que son los que trabajan con este problema misteriosísimo que es el origen de la vida. Nosotros trabajamos después, ya que se originó la vida, cómo se diversificó y por qué hay tantas especies, que es el misterio abominable de Darwin. Y nosotros creemos, a partir de los datos de Cuatro Ciénegas, que fue por evolución clonal, no por transferencia horizontal. ¿Por qué? Porque cuando no hay fósforo, como en el caso de Cuatro Ciénegas, hay muy poca transferencia horizontal. Entonces, llevamos 20 años estudiando Cuatro Ciénegas y no hemos encontrado casi ninguna evidencia de transferencia horizontal, salvo en los vibrios de Pozas Rojas después de que subieron los nutrientes. Y esa transferencia horizontal solamente ocurre dentro de linajes, por lo tanto hay una fuerte selección a mantener la cohesión de los linajes. Y la evolución por clonalidad, que es la que tiene Lenski en su experimento de evolución experimental, puede haber mucha diversificación, de hecho mucho más que cuando hay transferencia horizontal, cuando hay clonalidad. Y esa evolución clonal nos puede, con eventos de transferencia horizontal raras y dadas por reparación SOS, nos puede explicar este gran boom de diversidad del grupo bacteria muy pronto,
esta radiación ocurrió. ¿Por qué? Porque todas las ramas están muy pegadas. Y cuando comparamos la diversificación de bacterias, que fueron realmente el ancestro común, el último ancestro común era bacteria, y luego ya evolucionaron las arqueas, que son estas las arqueas, no tenemos manera de enraizar el árbol porque necesitamos algo que tenga DNA y sea marciano para poder enraizar el árbol. Necesitamos un grupo hermano de toda la vida y eso no hay manera de conseguirlo. Pero es muy interesante que el grupo hermano de los eucariontes es este linaje nuevo que se llama Loki, donde está Thor. Y en Cuatro Ciénegas tenemos en Domos del Arqueano a Loki, a Thor y a todos sus amigos. Entonces va a ser fascinante estudiar en los metagenomas profundos de Domos del Arqueano, ver si aumenta la cantidad de estas arqueas. Y finalmente el árbol de la vida es, yo creo que la evolución temprana de la vida se dio mucho más por mutualismo que por competencia, que esta retroalimentación ecoevolutiva mantuvo a las comunidades cohesivas y transformando el ambiente constantemente, y la prueba más grande de la transformación del ambiente fue primero el criogeno, donde las bacterias capturaron el CO2 y causaron un cambio climático global. Ya antes habían empezado la gran oxigenación, que también es un producto biológico, es el producto de la fotosíntesis aerobia. Y entonces, básicamente, los microorganismos terraformaron a este planeta. Y lo hicieron cooperando entre ellas en comunidades complejas donde el compartir las tareas es la ley. Y luego ya evolucionamos nosotros y los eucariontes complejos, y esos tal vez cambiaron las reglas del juego, pero si observamos a los colibríes y las flores, probablemente la retroalimentación ecoevolutiva hace que las comunidades coevolucionen como una sola. Y finalmente aquí tenemos pues la historia de la vida en la Tierra entre mis dedos. Ahí tenemos todas las funciones necesarias para que el planeta funcione en milímetros, hasta con un pastito encima. Y por eso Cuatro Ciénegas es el mejor modelo de Marte. ¿Por qué? Porque la vida se guardó entre las rocas, siguiendo al agua. Y eso es probablemente lo que pasa en Marte. En Marte probablemente se originó la vida igual que en el planeta Tierra, pero tuvo que seguir al mar entre las rocas porque en la superficie no había suficiente volumen, masa para guardar la atmósfera en Marte, por lo tanto no se pudo guardar el mar en la superficie, pero en las rocas sí. Y aquí tenemos el mundo perdido que sobrevivió a todo, pero no a los humanos. Y gracias a la sobreexplotación del acuífero tenemos el Churince cuando lo estudiamos durante años y ahorita en 2020. Ya no hay nada. Hay plantas donde antes había peces. Y eso se debe a los canales que han drenado a Cuatro Ciénegas los últimos 50 años y a estos pivotes de alfalfa y a la maldita alfalfa que crece por todos lados. Entonces tenemos que cambiar la visión del agua en el desierto con los niños. Nuestros enemigos que eran Lala ya se volvieron nuestros socios en la conservación. Y los niños de Cuatro Ciénegas tienen un laboratorio de biología molecular que ya quisieran ustedes en procariontes, y ellos están descubriendo los recursos genéticos de Cuatro Ciénegas y son el ejemplo de México del Tratado de Nagoya. Y el responsable de este proyecto es Héctor Arocha, que estudió en el Cebeta 22, que es la prepa de Cuatro Ciénegas, y él es ahora el que dirige este esfuerzo de Cuatro Ciénegas para los cuatrocieneguenses y transformar un lugar agrícola pobre en el hub de biotecnología sustentable. Y finalmente, en octubre del 2020, fuimos testigos de que un río renació. Lo tomaron en posesión estos chavos del Cebeta con sus tíos y sus papás y fuimos realmente muy felices. Muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias, Valeria, por toda la información que nos has compartido en esta tarde. Empiezo a leerte una de las preguntas que hacen en el auditorio.
Luz Herrera nos pregunta, ¿consideras, Valeria, que los estromatolitos pudieron haber sido reemplazados en la historia por algún otro tipo de formación u organismos? Bueno, los estromatolitos fueron reemplazados ecológicamente por los corales. El sitio que ahora ocupan los corales, que son todos los mares someros, que están a cierta temperatura, antes lo ocupaban los estromatolitos. La diferencia es que los estromatolitos crecen mucho más despacio que los corales y por lo tanto les tomó mucho tiempo hacer los arrecifes que están en todo el registro fósil. Muchas gracias. Mira, Norma nos pregunta, ¿qué condiciones de Cuatro Ciénegas pudieron ser las responsables de que justo en este lugar se desarrollaran los 200 bacillus endémicos? Yo creo que en parte es la historia. El hecho que ahí se abriera Rodinia permitió que ahí se guardaran en los sedimentos marinos que tiene esta montaña abajo el registro biológico y mineral de esas cosas del pasado. Probablemente cuando aprendamos a sacar cultivos de cosas anaerobias, yo no tengo una cámara de anaerobiosis, entonces mis amigos de Monterrey están cultivando cosas anaeróbicas, pero pues nos cayó COVID, entonces, llevan esos cultivos un año encerrados. Yo creo que cuando empecemos a secuenciar estas comunidades anaeróbicas, vamos a encontrar evidencias mucho más antiguas que las que vimos en Bacillus. Entonces, yo creo que el hecho de que esta montaña tenga magma y que la historia de esta montaña sea muy antigua y siempre haya estado con estos sedimentos marinos que se fueron acumulando y manteniendo este ciclo de agua con sol y agua profunda a lo largo del tiempo, es lo que hizo de Cuatro Ciénegas lo que es, y eso no ha pasado en ningún otro lugar del mundo. Entonces, el hecho de que esta montaña ha guardado los sedimentos marinos profundos junto con estas condiciones y que tengan el magma bajo que los permita subir y reciclar pues fotosíntesis a ratos y quimiolitotrofía por la mayor parte del tiempo, es lo que hace de Cuatro Ciénegas el lugar más diverso que conocemos, porque cada lugar ha sido fundado por una comunidad única de este enorme seed bank de biosfera rara que está abajo en la montaña. Entonces, por eso tenemos tal diversidad aún a escalas de centímetros. Gracias. La Susi nos pregunta, ¿qué tipo de condiciones son favorables para la formación de domos del Arqueano? Yo creo que es la arcilla. Yo creo que va a ser la arcilla y el limo y que son partículas muy, muy finas que permiten que esto hagan tapetes elásticos y esa elasticidad del tapete hace que se formen los domos. Entonces, en todos lados, en los tapetes microbianos de todos lados encontramos metanógenas, bacterias del azufre, o sea, todas las capas de colores que forman un estromatolito o un tapete microbiano, funcionalmente en general son las mismas, pero taxonómicamente y a manera fina cada una es única. Entonces, Domos del Arqueano tiene esta mayor accesibilidad, hay que demostrarlo, a la biosfera profunda por medio de la capilaridad del agua que se mueve a través de estas partículas muy finas de limo y arcilla. Entonces yo creo que va por ahí, pero todo eso hay que demostrarlo. Una cosa es lo que uno intuye y otra cosa es lo que uno demuestra. Pero la ciencia es este juego entre intuición y demostrar, ¿no? Para eso hacemos hipótesis. Sí, claro. Mira, Linet y Fernanda nos preguntan acerca del metano, tanto su función que podría tener y qué es lo que hace que se conserve y que no salga. La costa de sal es lo que hace que no salga. La costa de sal funciona como sello para evitar que salga cuando está seco. Y el tapete elástico es elástico porque está burbujeando el metano abajo y levanta el tapete. Entonces, lo que han evolucionado de manera espectacularmente especial, pero no única, se han visto domos en otros sitios
en costas donde también hay arcilla, lugares hipersalinos con arcilla. Eso es lo que hace que se formen domos en otros lugares del mundo. Entonces, es muy interesante porque ahora que fuimos y escarbamos en octubre del año pasado, vimos que hay como conductos, hay como, digamos, gaseoductos por donde se escapa el metano y es lo que forma al domo. Entonces, esos mismos hoyos se ven en los sitios que tienen también tapetes que forman domos en la costa de Europa. Entonces, parece que esos gaseoductos que sueltan el metano es lo que hace que el domo se infle. Y ya cuando se seca, se rompe y ya se suelta el metano. Por eso teníamos mucho más metano en los círculos naranja que no rompen estos domos en abril del 2016 que en los círculos naranja donde pues, se quedan sellados bajo la sal. No sé si te contesté. Sí, Espero sí, que sí. sí, yo también espero que sí. Bueno, con lo que contestaste a mí me quedó muy claro. Espero que igual a Fernanda y a Línea les haya quedado claro. Mira, hay muchísimas preguntas. Igual espero que nos puedas ayudar a contestarlas en el chat del Facebook, porque sí son varias preguntas. No tengo el chat de Facebook, pero te lo hacemos llegar. De todos modos, mira, ojalá nos puedas contestar por lo menos 3 más preguntas. Yo creo que se alcanza el tiempo, ¿va? Xochiquetzal pregunta, ¿el ambiente alto en sales propicia la simbiosis entre organismos para sobrevivir a las condiciones extremas? Yo creo que sí, pero no tenemos el sistema alto en sales en todos lados. Son sistemas unos fluctuantes, otros constantes. Hay estromatolitos que forman enormes en la Poza Azul que está juntito a y es un ambiente menos salino y constante donde siempre hay agua y la temperatura es muy constante. O sea, no creo que sea nada más eso, yo creo que es la falta de nutrientes, la falta de fósforo es clave y la presencia de sulfatos y magnesio. ¿Por qué? Porque los sulfatos son importantísimos para hacer el gradiente redox en los tapetes. Si no hay azufre, no puede haber tapetes microbianos. Necesitas azufre, sol y que no haya algas. Entonces, por eso hay tapetes microbianos y estromatolitos en muchos lugares del mundo. Pero solamente los de Cuatro Ciénegas tienen linajes ancestrales y los de Cuatro Ciénegas son los más diversos del mundo. Eso sí lo sabemos. Gracias. Héctor nos pregunta, ¿cabría pensar que las arqueas hacen el trabajo metabólico en sintrofia con las otras bacterias de los domos encontrados? Yo creo que sí, por eso son tan cohesivas y por eso son constantes. Yo creo que las arqueas son no solo metabólicamente muy importantes, son las metanógenas, son arqueas, y las aloarqueas también son muy abundantes, sino que muchos de estos compuestos raros los producen las arqueas. Y ahora también estamos explorando con Alejandro Cisneros el viroma de los domos del arqueano, porque hay muchísimos virus y yo creo que el saber cuántos de estos virus están asociados a arqueas y cuántos a bacterias y si están coevolucionando los virus, yo creo que el papel de los virus es importantísimo en explicar la biosfera rara. Los virus han de estar persiguiendo todo el tiempo a las bacterias y a las arqueas y entonces para escaparse la diversidad es la mejor manera, porque entonces el virus no encuentra a su hospedero favorito. ¿Por qué? Porque es raro y la diversidad es muy alta y eso los defiende de los virus. Eso es lo que creemos que explica esta enorme diversidad, es no solo la falta de nutrientes y que entonces todos tienen que ponerse a trabajar juntos para poder coexistir, sino que todos están siendo perseguidos todo el tiempo por los virus, que son los cazadores más feroces del mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Valeria, de verdad, por toda la ponencia. Fue algo que nos llenó ahora sí de conocimiento. Cada vez que tú nos das una ponencia, nos ilustras de todo esto. Y pues no estamos más que agradecidos contigo y con todos los ponentes que hicieron posible esta 11ª semana de Procariontes.
No, pues ustedes son unos héroes de haber mantenido la cohesión, precisamente como si fueran tapetes microbianos, de toda la academia de procariontes, y entre todos somos más. A pesar de Zoom y a pesar de COVID y a pesar de lo que sea. Muchísimas gracias a todos ustedes. Igualmente. Gracias por acompañarnos en la 11ª semana de Procariontes en esta edición virtual, y a nombre de toda la Academia de Biología de Procariontes de la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como de nuestra representante de la materia, la doctora Itzel Becerra, esperamos que todos hayan disfrutado de esta experiencia, de este evento, y sobre todo que hayan encontrado información y herramientas relevantes para el desarrollo y avance de la biología de procariontes en cualquier parte del mundo. Que se encuentren. Finalmente, pues nos gustaría cerrar este evento con una frase de Vincent Van Gogh que resulta relevante para todo lo que hemos discutido y aprendido en esta semana. Y dice así: las grandes cosas se logran mediante una serie de pequeñas cosas juntas. Así es. La suma de lo pequeño es lo importante. Los organizadores de nuestro evento fueron María del Yasmín Aguilar Medina, Itzel Becerra Absalón, Diego Armando Esquivel Hernández, Sami Israel Gutiérrez Terrazas, María Magdalena López Ramírez, César Antonio Ortiz Martínez, Claudia Itzel Pedraza Acevedo, Miriam Rodríguez González, María Teresa Rubio Monroy, Lourdes Gabriela Soidi Rayi, Martín Paulo Soto Aceves, Itzel Aide Vargas Pérez, Héctor Gilberto Vázquez López, Vanessa Vega García y su servidora, Katia Dafne Guadarrama Orozco. Agradecemos de todo corazón. Un beso a todos. Ya nos veremos vacunados. Damos por finalizada esta transmisión. Gracias totales. Besos.